Bueno, bienvenidos al primer video tutorial, el video de la sesión 1. En esta sesión lo que vamos a hacer es analizar las tensiones que hay sobre una pieza tridimensional. Vamos a usar el módulo de mecánica de sólidos. Entonces, este tutorial demuestra cómo es únicamente la parte operativa. La parte ya conceptual la vieron en el webinario. Entonces, lo primero que tenemos acá es en general la interfaz de COMSOL. Apenas lo abren, esto es lo que les sale. Hay dos maneras de empezar una simulación, es con el asistente de modelo o con el modelo en blanco. Lo que siempre se hace es usar el asistente de modelo. Entonces, en el asistente de modelo lo primero que nos dice es seleccionar la dimensión de espacio que debemos utilizar. En este caso, como les mencionaba, vamos a analizar esfuerzos sobre una figura tridimensional, por lo que nos interesa visualizar los resultados en una superficie tridimensional. Entonces, una vez seleccionamos las dimensiones, lo que vamos a seleccionar son las físicas de trabajo. En este caso, esto no tiene nada que ver con ingeniería de las reacciones químicas, pero sí ilustra muchas de las herramientas de la interfaz de COMSOL. Vamos a seleccionar la mecánica estructural en la parte de mecánica de sólidos para analizar tensiones. Aquí nos da toda la descripción en inglés, cosa que es rara porque es la versión en español, pero bueno, de lo que hace el módulo. Entonces vamos a añadir la física en el botón añadir. Bueno, una vez se añade la física, lo que sigue es añadir el estudio. Entonces vamos al botón de estudio y seleccionamos de acuerdo a nuestras necesidades lo que queramos. El primer estudio que vamos a hacer no depende del tiempo, entonces es un estudio en estado estacionario. Si quisiéramos ya hacer como un estudio dinámico, podríamos seleccionar un temporal o un resolvedor temporal modal. En este caso es estacionario. Una vez seleccionado tanto la física como el estudio, lo que viene a seguir una serie de pasos que se encuentran indicados en la interfaz de COMSOL. Antes que nada les voy a explicar más o menos en qué consiste. La interfaz está dividida básicamente en 4 partes. Una que es la parte gráfica, que es donde vemos nuestros resultados o nuestras geometrías ya dibujadas. Otra que es la parte de los ajustes, que según el menú que nosotros seleccionemos vamos a poder aplicarle unos ajustes o no. El constructor de modelo, que es como el arbolito de problemas que vamos a ir siguiendo durante la simulación, y análogo al constructor de modelo tenemos la barra de herramientas, que básicamente es el mismo constructor de modelo pero en la parte de arriba. Entonces vamos a usar como ambos, tanto el constructor de modelo como la barra de herramientas, para que se den cuenta que es lo mismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer para el problema es seleccionar la geometría. Para este caso es un dibujo que elaboré en Solid Edge, pero como el propósito del curso no es presentarles cómo dibujar en Solid Edge, sino cómo usar COMSOL, entonces vamos a importar un dibujo que ya está hecho. Entonces, ¿cómo se hace la importación de una geometría? Ustedes se van al menú Home de acá y lo que vamos a hacer es importar geometría. Entonces se van aquí en la parte de geometría y le dan importar. Entonces apenas ustedes le dan importar, en el menú de ajustes sale esta pantalla. Lo que van a hacer es importar el archivo simplemente. Le dan navegador y seleccionamos la ubicación del archivo. Para este caso yo lo tengo guardado en la carpeta de la sesión 1. Entonces vamos a la carpeta de la sesión 1. Omitan esto por favor. COMSOL for Dummies, sesión 1. Esto es lo que ustedes van a tener en su carpeta de Dropbox. Entonces ustedes le van a dar clic en sesión 1 y hay un archivo que se llama Grange, que es la llave que vamos a importar, que es la figura geométrica. Le van a dar clic y la abren. Apenas aparezca la dirección acá, le dan importar. Listo. Una vez, en ocasiones a veces no les sale directamente la flecha y en ese caso le tienen que dar clic al botón de construir todos los objetos. Entonces de esta manera hemos terminado la importación de la geometría. Como les contaba, es un dibujo que se hizo en Solid Edge, siguiendo como los parámetros de dibujo con todas las superficies y este cuento. Ahora bien, ya tenemos la geometría, lo que vamos a hacer es asignarle un material a esa geometría, porque de acuerdo al material se conocen propiedades como la conductividad, como la resistividad y muchas otras características. Entonces, para insertar el material, lo que vamos a hacer es lo mismo. En la barra de herramientas nos vamos a la parte de materiales. En materiales expandimos y le decimos añadir material. Entonces, apenas ustedes le den añadir material, les sale esta ventanita acá que normalmente está escondida, pero pues cuando le separan sobre esa ventana sí les aparece.
Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar uno de los materiales de la base de datos de COMSOL. Entonces para esta llave el ejercicio se plantea como si fuera acero estructural. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el acero estructural dentro de esta librería de materiales. Entonces esperemos que cargue materiales. Aquí pues están como muchos de los materiales que se pueden agregar. Entonces, ¿dónde es que estaba el acero? Entonces ustedes buscan. Por acá debe estar. Sí, acero estructural. Apenas ustedes seleccionan el acero estructural, lo que le dan es agregar al componente. ¿Cuál es el componente? Pues nuestra geometría. Esperan un momento a que se agregue el material y apenas se agregue, sale esta, digamos que sale esta configuración en la interfaz gráfica. Entonces, idealmente se puede agregar un tipo de material distinto a cada una de las superficies de la llave. Es decir, si yo quiero que sea únicamente de acero estructural la llave, yo selecciono únicamente la llave. Si quiero que el tornillito sea de otro material, agrego otro material y lo selecciono en ese dominio. Para el ejemplo vamos a asumir que todo es acero estructural. Bueno, una vez terminado la selección del material, lo que vamos a hacer es definir los parámetros del sistema. Acordémonos que en este ejercicio lo que se va a ejercer es una fuerza en este punto de la llave, acá donde menciona la flecha, y vamos a tener un punto estático en el tornillo. ¿Listo? Entonces, lo que necesitamos agregar es un parámetro de cuánta fuerza le estamos introduciendo a la llave. Para esto, aquí vamos a usar directamente el constructor de modelo. Entonces nos vamos a la parte de parámetros. A ver, o bueno, también lo podemos hacer desde acá. Entonces, parámetros. Inmediatamente nos muestra como la configuración. Igual podríamos haber entrado las definiciones globales. Lo que vamos a hacer es simplemente agregarlo. Entonces, no sé, como normalmente la fuerza se nota como F, entonces vamos a ponerle F. La expresión es la cantidad, ya sea numérica o una expresión que te diga que la fuerza es igual a X por Y al cuadrado, algo así, lo que tengan en su modelo. Para este caso la fuerza es constante, no es ninguna función del tiempo ni de ninguna otra variable, entonces va a ser una magnitud fija. Se indica como 150, pues digamos que es lo que propone el ejercicio, pero hay que indicar qué magnitud tiene qué unidades tiene esa magnitud. Para eso lo que se hace es poner newtons entre corchetes. El listado completo de unidades ustedes lo pueden encontrar en los archivos anexos de COMSOL, como para que sepan qué unidades meter. Inmediatamente yo ingreso eso, él ya toma por default que el valor son 150 newtons y en la descripción ustedes, como para que no se les olvide, le pueden escribir como la fuerza aplicada en extremo de la llave. Es que me gusta hacer como muy larguito en las frases. Bueno, una vez terminan de introducir este parámetro, lo que vamos a hacer es indicarle al programa en dónde se va a aplicar ese esfuerzo. Y también indicarle al programa en dónde se va a tener una restricción fija de velocidad. Ya dijimos, restricción fija de velocidad 0 acá y esfuerzo aplicado en esta superficie. ¿Listo? Entonces, para realizar este procedimiento, vamos a irnos también desde la barra de herramientas, desde la física, y vamos a agregar las restricciones. Entonces, para esto, lo que hacemos es seleccionar los contornos en donde se van a aplicar las correspondientes restricciones. Entonces, las recientemente utilizadas son las que ya acabo de utilizar, pero bueno, ustedes van a tener de acá todo lo que se puede hacer con el módulo de mecánica de sólidos. Entonces, vamos a tener una restricción fija ubicada ¿en dónde? Ubicada en el tornillo, pero ¿en qué superficie del tornillo específicamente? En la que no se mueve, que es esta. Entonces, ustedes lo pueden hacer desde la interfaz gráfica o si saben el número de contorno, lo agregan acá, con la flechita. ¡Chic! En este caso, como se sabe en dónde va la restricción, simplemente la ponen ahí. Ahora bien, hay que indicarle exactamente en dónde, o sea, cuánto vale esa magnitud. Entonces, para indicar esto, lo que hacemos es abrir la parte de ecuación. Y ahí mismo lo tiene por default. Como es una restricción física, la velocidad en toda esa superficie va a ser 0. Listo, eso por un lado. Ahora indiquémosle en qué parte de la llave va a ir la fuerza.
Entonces para esto yo siempre vuelvo como a la posición inicial para que tengamos una mejor panorámica de la llavecita, porque a veces yo me enredo como dándole vueltas y eso. Pero bueno, ya dijimos que iba acá. Entonces no es una restricción física porque si no le estaríamos diciendo que también está quieto en ese punto y eso no es verdad, eso no es lo que queremos simular. Entonces lo que vamos a hacer es agregar una carga superficial. Todo este menú depende exclusivamente de la física que ustedes seleccionen en COMSOL. Todas estas posibles condiciones de frontera corresponden únicamente al módulo de mecánica de sólidos. Bien, acá estamos en la parte de carga superficial. Lo que tenemos que seleccionar es la superficie en donde queremos que se aplique la carga superficial. Entonces, en este caso, era este de acá, para simular que la llave baja por una fuerza que le aplicamos. Acá sí nos toca indicar cuánta fuerza se le aplica. Como nosotros en la parte de parámetros dijimos que F se llamaba la fuerza que aplicamos, entonces lo que hacemos es aplicarla en alguna dirección. Acá tenemos nuestro eje de coordenadas, esperen, se los muestro mejor. Nuestro eje de coordenadas X, Y, Z. Entonces la fuerza va aplicada en la dirección Z. Pero si la aplicamos en la dirección Z estaríamos subiendo la llave, es decir, estaríamos jalando la llave, no empujándola. Entonces tiene que ir en la dirección menos Z. Aquí ustedes lo que van a hacer es simplemente ponerle el nombre del parámetro. Yo no me acuerdo si lo escribí con minúscula o con mayúscula. Creo que con mayúscula. Venga, miramos. Exacto, con mayúscula. Entonces se pone el parámetro menos z. De esa manera. Y así terminan de introducir como los parámetros del sistema. Ahora bien, viene la parte del mallado. El mallado es súper importante porque es básicamente la manera en que COMSOL va a resolver el problema. Entonces para esto podemos ir a mallado en la parte de acá y hay varias maneras de seleccionar el mallado. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar un mallado, mejor dicho, les explico. El mallado lo pueden tomar por default, por lo que el programa les sugiera o por lo que ustedes les sugieran en cuanto al tamaño de la malla. Por ejemplo, ustedes pueden decir si es fina, más fina, extremadamente fina o extremadamente gruesa o normal. Pero normalmente lo que pasa es que cuando se usa uno de los tamaños preestablecidos siempre se van a tener problemas con la geometría. Entonces lo mejor y la recomendación es que cuando ustedes tengan la geometría tomen primero un tamaño por default, digamos normal, y después se den cuenta de que no les funciona. Y cuando se den cuenta que no les funciona es que ustedes pueden decir vamos a reducirlo un poquito o aumentar un poquito el tamaño de la malla. Entonces para hacer esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a la parte de tamaño de malla y vamos a poner malla controlada por el usuario. Es decir, que todo el tamaño va a estar según los parámetros que nosotros le demos. Entonces en la parte del tamaño, aquí en definir por el usuario, nosotros podemos decirle exactamente cuánto va a medir la malla. Para este caso, ya pues después de hacer muchos ensayos y muchos ensayo y error, se determinó que el tamaño mínimo de la malla va a ser de 0.0012. En el caso que yo no supiera, yo simplemente me voy aquí por predefinido y le cambio el tamaño. Como lo estamos mirando, puede ser fino, extra fino, lo que sea. Pero no, lo vamos a definir por el usuario. Y como se me borró, me toca volverlo a colocar. Entonces es .0012, es el tamaño mínimo del elemento de la malla. Una vez tengamos esto establecido, lo que vamos a hacer es construir la malla sobre el elemento tridimensional, que se hace haciendo clic en el botón de construir todo. Ahí ya tenemos todo el elemento mallado, los triangulitos que nos van a resolver todo el sistema de ecuaciones. Bien, teniendo ya el elemento mallado, lo que vamos a proceder es con el solver. Entonces, ¿por qué se configura el solver? Porque usualmente algunos computadores no tienen la suficiente capacidad y entonces es necesario como ayudarles en el proceso de resolución del problema. Por eso se hacen como unas facilitaciones, eso está mal dicho. Se le facilita a través de la configuración del solver resolver el problema. Para configurar el solver, vamos aquí a la parte de estudio y lo que vamos a hacer es mostrar el solver por defecto, que es el que tiene, pues valga la redundancia, por defecto. Entonces en el resolvedor por defecto, es que me confundo solver, resolvedor, pero bueno, resolvedor en español, lo que vamos a hacer
es decirle que sea de tipo iterativo. ¿Por qué de tipo iterativo? Porque de tipo iterativo facilita mucho los cálculos, sobre todo cuando se tienen computadores con baja memoria RAM. Entonces, vamos a ir a la parte de resolvedor 1, resolvedor estacionario 1. Y abrimos todo lo que implica este solver. La idea con este solver es decirle que sea iterativo. Entonces para eso lo que vamos a hacer es darle clic derecho y agregar un solver de tipo iterativo. Como les digo, todos estos pasos los pueden omitir si su computador tiene alta capacidad. Entonces para los que no, lo que hacemos es, agregado ya el estudio iterativo, localizar la sección general y aquí vamos a seleccionar en la lista de precondicionales hacia la derecha. Estas indicaciones se hacen básicamente es porque queremos resolver el modelo desde un punto estacionario ubicado acá hacia la derecha y que una vez converja o no se devuelva, pero empezando siempre desde acá hacia la derecha. Si empezamos hacia la izquierda estaríamos empezando al revés, o sea, nos tocaría verificar es que esta condición siempre es a 0. Y es más fácil verificar que la fuerza aplicada en este punto sea 150. Esto realmente no, no es de mi experticia, yo solamente les informo cómo es la forma correcta de configurar el solver. Bueno, aquí como tenemos geometrías acopladas, que es la geometría del tornillo y la geometría de la llave, lo que hacemos es integrar las mallas. ¿Cómo se integran las mallas en el resolvedor? Haciendo clic derecho en iterativo y en multimalla. Con solamente esto, él ya entiende que se van a trabajar dos geometrías por separados. Una vez se tenga esta configuración del solver, lo que vamos a hacer es darle en el botón calcular, que está acá, para ver ya los resultados de nuestro modelo. Usualmente se demora, depende de la capacidad del computador, algunos minutos, otras veces no. Esperemos que esta vez no. Entonces se supone que tengo que pensar en algo que decir mientras se resuelve el problema. Entonces, ustedes lo que van a hacer es ver cómo va el estado de la resolución de su problema en esta barra, en la parte inferior derecha. Y lo que van a ver acá es la memoria RAM que está ocupando la simulación. En este caso, si ustedes tuviesen un computador de menos de 1 GB de memoria RAM, ya hubiera colapsado con solamente este modelo. Bueno, ya estamos a punto de tener nuestros resultados. Exactamente, acá los tenemos. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá es una superficie de tensión en newtons por metro cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes tenían la llave en una posición inicial, en esta posición que se resalta en negro, aplican una fuerza y la llave sencillamente cambia de posición. Después de aplicada la fuerza, los puntos que ven en rojo, los puntos que ven en rojo, de acá y acá, es donde la tensión sobre el elemento tridimensional es mucho mayor. Ustedes lo pueden ver acá en la escala. Por otro lado, si ustedes miran el tornillo, también hay tensión sobre toda la superficie externa del tornillo. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es mirar qué otros resultados podemos obtener con esta simulación y además mirar cómo podemos hacer ajustes que en el fondo son necesarios, como cambios de unidades y este tipo de cosas. Lo que vamos a hacer es cambiar las unidades en las que se presenta la tensión. Entonces, quiero que les quede claro que apenas ustedes le dan el botón calcular, él va a generar toda esta, digamos que franja de resultados. Entonces, el resultado que hemos graficado es el esfuerzo. Entonces, para cambiar las unidades en las que se presenta el esfuerzo, lo que vamos a hacer es ir al esfuerzo en la superficie 1 y aquí simplemente le seleccionamos las unidades que querramos. Entonces, no sé, puede ser megapascales. Apenas ustedes le agregan megapascales, lo que van a hacer es llevarlo al gráfico con el botón gráfico. Y ahí le sale la tensión en otras unidades, que puede ser de su agrado. Ahora bien, vamos a cambiar el tipo de esfuerzo que queremos visualizar. Esto de tipo de esfuerzo suena raro, pero digamos que un mecánico lo entendería perfectamente. Entonces, ya tenemos nuestra primera gráfica de resultados. Vamos a agregar una segunda gráfica de resultados con otro tipo de esfuerzo. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos aquí a la barra de herramientas en la parte de Home y lo que vamos a hacer es añadir un elemento gráfico. Entonces, para añadir un elemento gráfico,
perdón, aquí en Results, lo que hacemos es añadir un grupo gráfico en 3D. Y acá nos da todas las opciones que necesitamos. Primero lo plantea blanco porque realmente no le hemos indicado qué agregar. Vamos a reemplazar la expresión por acá. Entonces, aquí en la parte de mecánica de sólidos tenemos como todas las cosas que nos pueden graficar. Entonces, estamos mirando esfuerzos. Entonces, hay muchos tipos de esfuerzo. Pero entonces, para el ejemplo, vamos a agregar una primera tensión superficial que hace referencia a lo que se siente en el instante inmediato al que se aplica la fuerza. El primer esfuerzo que vimos es el resultado del final que se aplica la fuerza. Este sería el primero que se siente. Entonces vamos a agregar este tipo de tensión y lo vamos a llevar a la parte gráfica. Entonces acá lo que ustedes pueden ver es que la llave aún no se ha movido porque inmediatamente se aplicó la fuerza. Entonces la parte de la llave que primero va a sufrir tensiones es la parte posterior. La fuerza se aplica acá. Apenas se aplica, esta parte va a sufrir tensión. Bueno, básicamente el ejercicio se resume en eso, en cómo ustedes pueden importar geometrías, cómo hacer el mallado, cómo configurar el solver, cómo seleccionar diferentes tipos de resultados, en este caso seleccionamos dos grupos gráficos 3D de resultados, cómo cambiar las unidades. Y bueno, esto ha sido todo el primer tutorial de operación de COMSOL Multifísica. Espero que se vayan como familiarizando un poquito más con la interfaz. Cuando entremos a hablar del módulo de ingeniería y las reacciones químicas, pues va a ser más interesante. Digamos que en cierto modo es más sencillo manejar el módulo. Es la misma interfaz, pero con menos restricciones.